Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a comenzar con nuestra reunión de entre semana y como de costumbre vamos a cantar una canción de alabanza a Jehová. En esta ocasión será la canción número 34 titulada Caminaré en integridad. Pues sin duda vamos a disfrutar de un banquete espiritual que Jehová ha preparado para todos nosotros, con temas que nos van a interesar muchísimo. Vamos a hablar, por ejemplo, en esta reunión acerca de la presión de grupo. ¿Por qué no es bueno dejarnos influir por la gente en ciertos temas? Lo vamos a ver en la parte titulada No sigamos a la mayoría. Indagaremos en las perlas espirituales de la lectura de esta semana, que es la de Éxodo capítulo 23 y 24. Y entre ellas, por ejemplo, hablaremos de cómo ayudó Jehová a los israelitas a ponerse en lugar de los extranjeros que vivían con ellos. En cuanto a ser mejores maestros, veremos un vídeo sobre la primera conversación que nos va a ayudar a aprender a buscar siempre un punto en común con nuestro amo de casa. Volviendo otra vez a la presión de grupo, analizaremos en nuestra vida cristiana la importancia de no dejarnos influir por otros a la hora de difundir información falsa, sea por el medio que sea. Es más, se nos van a dar consejos para saber cuando recibimos una información si la debemos o no pasar. Y por último, en el estudio bíblico de congregación, hablaremos de lo que sucedió durante la ejecución de Jesucristo. Un relato del cual seguro podremos extraer muchos puntos muy interesantes. Así que como vemos son platos muy variados pero muy interesantes para nosotros. Así que sin más hermanos, vamos a comenzar con la primera parte de Tesoros de la Biblia que está a cargo de nuestro hermano Alexis Candelo. El título, No sigamos a la mayoría de la gente.
Bueno, para empezar, cabe preguntarse, ¿y qué hay de malo en seguir a la mayoría de la gente? Para responder esta pregunta, veamos con atención algunos detalles de la ilustración que acompaña la guía. Como podemos ver, los seres humanos tenemos tendencia a dejarnos llevar por lo que primero aparece a nuestra vista. De hecho, en muchas ocasiones no tenemos más posibilidades que forjarnos una opinión a partir de lo que vemos en primera instancia. Y eso lo vemos en las personas que aparecen en la ilustración, ¿verdad? Por eso ya empezamos a responder esta pregunta de por qué es perjudicial seguir a la mayoría de la gente. Este no es un problema solamente de nosotros, de nuestro tiempo. En realidad, Jehová mismo, en su ley, la ley que les dio a los israelitas mediante Moisés, les dio advertencias de los peligros de que los jueces y los testigos en un juicio se dejaran influir por la gente. Los jueces debían ser imparciales y los testigos no debían dar falso testimonio. Aquí está. Es un peligro que ha venido acechando a los seres humanos a lo largo de la historia, pero no estamos condenados a ser simples títeres de nuestro entorno, para nada. De hecho, la asignación que nos ocupa ahora nos deja principios muy valiosos para nosotros los cristianos. Son mandatos, leyes que Jehová dio a la nación de Israel, pero, insisto, encierra principios prácticos para nosotros los cristianos en estos últimos días de este mundo. ¿Qué tal si leemos juntos Éxodo capítulo 23? Empecemos con el versículo 1. Vamos a ver el primer mandato, la primera advertencia que Jehová nos hace y después nos fijamos en algunas enseñanzas prácticas para nosotros. Éxodo 23, 1. No divulgues una noticia falsa. No colabores con alguien malvado dando un testimonio malintencionado. Aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Está clara la advertencia de Jehová. No hay que prestarse para colaborar con personas que tienen malas intenciones divulgando noticias falsas. Lo cierto es que nosotros premeditadamente no caeríamos en esta práctica, difícilmente, ¿verdad? Pero en lo que sí podemos caer es en desprevenidamente divulgar noticias falsas que como consecuencia puedan servir para los beneficios de quienes nos quieren ver caer, sobre todo en sentido espiritual. Recordemos lo que ocurrió hace algunos años. La policía secreta de la Unión Soviética, la KGB, lanzó un rumor falso de que varios hermanos muy conocidos habían traicionado a los siervos de Jehová. Las consecuencias, lamentables. Muchos de nuestros hermanos se alejaron de la organización, algunos no volvieron. Triste, ¿verdad? Ahora, ¿estamos irremediablemente condenados a caer en estos errores? No, definitivamente no. La referencia que acompaña este punto, la atalaya de agosto del 2018, nos da este consejo. Antes de enviar un mensaje o correo electrónico debemos preguntarnos, ¿estoy seguro de que la información es cierta? ¿Tengo todos los datos? Si no estamos seguros, podríamos difundir sin querer información falsa entre los hermanos. Así que será mejor que presionemos el botón de borrar y no el de enviar. Clarísimo. Pensemos en las consecuencias. Pueden ser desastrosas. Pasemos al siguiente punto. Éxodo 23:2. Y de nuevo, fijémonos en qué enseñanzas prácticas encierra este mandato para nosotros los cristianos. Éxodo 23:2 dice, no sigas a la mayoría de la gente para hacer cosas malas, ni des un testimonio que vaya en contra de la justicia, tan solo por apoyar a la mayoría. Pensemos en el ejemplo de Aarón para ilustrar este punto. ¿Quién fue Aarón? Aarón fue lo que hoy llamaríamos un gigante espiritual. Es verdad, cometió errores, participó en 3 actos de desobediencia, ya los conocemos, no fue el promotor de esos actos de desobediencia. Sin embargo, una persona valiente y madura en sentido espiritual como Aarón se prestó para cometer actos de desobediencia. ¿Por qué? Porque permitió que la presión de las circunstancias o la influencia de otras personas lo desviaran del proceder de rectitud. La enseñanza
está clara para nosotros. Si eso le ocurrió a un hombre de experiencia y fuerte en sentido espiritual, un hombre valiente como Aarón, recordemos que él enfrentó al faraón junto con Moisés su hermano, si eso le ocurrió a Aarón, nos puede también ocurrir a cualquiera de nosotros, si bajamos la guardia, claro está. Pues bien, ¿y qué podemos decir del favoritismo? El mundo que nos rodea se caracteriza, entre otras cosas, por mostrar favoritismo. Pero vamos a leer este mandato aquí ahora en el versículo 3 de Proverbios, de Éxodo 23, versículo 3. ¿Cómo nos ayuda este mandato a no mostrar favoritismo? Debe ser imparcial en la disputa de un pobre. Debemos ser imparciales. Es decir, no ir ni para un lado ni para el otro. Con frecuencia, cuando nos advierten de no ser parciales, tenemos la tendencia a estar prevenidos para no favorecer a alguien que tenga una posición económica favorable o que esté en una situación desde la cual podamos sacar nosotros algún provecho. Pero ¿qué tal si nos vamos al otro extremo? ¿El otro extremo cuál sería? Dejarnos llevar por el sentimentalismo, no en este caso por la codicia, sino por el sentimentalismo, y tal vez favorecer casi que automáticamente a una persona que en apariencia se ve vulnerable, humilde, con bajos recursos. Ya sabemos lo que Jehová siente por las personas humildes, de bajos recursos, y nosotros, por supuesto, reflejamos esa característica de la personalidad de nuestro Padre Celestial, pero debemos tener cuidado para no dejarnos llevar por el sentimentalismo. El sentimentalismo, al igual que la codicia y la ambición, ciegan la mente y nos pueden llevar a ser parciales. Y recordemos el consejo que se nos da. No debemos mostrar favoritismo. O de nuevo, como dice el versículo 3 de Éxodo 23, no debe ser imparcial en la disputa de un pobre. Bueno, son consejos prácticos. Pero estos consejos no solamente nos ayudan en cuestiones trascendentales como las que hemos visto. Por ejemplo, nos previenen para no caer en la trampa de difundir información falsa, no hacer cosas malas y no mostrar favoritismo. Pero ¿qué tal si llevamos estos principios a otros campos de nuestra vida en los que aparentemente no hay muchas cosas comprometidas? Por ejemplo, pensemos en la pregunta que aparece en nuestra guía de actividades. ¿Por qué no es bueno dejarse influir por la gente al escuchar rumores o chismes? ¿Por qué no es bueno dejarse influir por la gente al escoger la ropa, el peinado y el entretenimiento? O al pensar en personas de otras razas, culturas o condición económica, o al tratar con ellas. Consejos prácticos, ¿verdad? Entonces hemos visto que aunque estos mandatos, es verdad, eran parte de la ley que Jehová le dio a Moisés, también es cierto que encierran principios valiosísimos para nuestra vida hoy como cristianos. Y si antes eran importantes, hoy podríamos decir que son incluso mucho más, porque estamos justo al frente del fin de este sistema de cosas, ¿no? En todos estos casos y en todos los aspectos de nuestra vida, nos conviene tomarnos muy en serio la advertencia de no seguir a la mayoría de la gente. Muchísimas gracias, Alexis. Sin duda son consejos muy útiles que sacamos de los mandamientos que Jehová le dio a los israelitas. Siguiendo hablando un poquito más acerca de estos mandamientos, ahora nuestro hermano Ricardo Márquez, se ha preparado las perlas escondidas de la lectura de esta semana, que se encuentra en Éxodo capítulo 23, versículo 24. Esta semana tenemos perlas muy interesantes. La primera se encuentra en el pasaje de Éxodo 23, 9. ¿A quién le gustaría leerlo, por favor? Hermana Vázquez, Damaris. No oprimas a ningún residente extranjero. Ustedes saben lo que es ser extranjero, pues fueron residentes extranjeros en la tierra de Egipto. Muchas gracias. ¿Qué les dijo Jehová a los israelitas para ayudarlos a ponerse en el lugar de los extranjeros? Hermana Prado, Noemí, por favor.
Pues les dijo que ellos sabían bien lo que era ser extranjeros. Por decirlo así, hizo un ejercicio de memoria con ellos para que pudieran recordar cómo les hicieron sentir en muchas ocasiones los egipcios. De esa manera, pues sería más fácil que los israelitas se pusieran en el lugar de los extranjeros y les tratasen como Jehová quiere, como a un igual. Excelente. Hermana Echeveste, Noemí, por favor. Así que en nuestro caso, si nos paramos a pensar en los problemas que afrontan, como pudiera ser la discriminación o el desconocimiento del idioma, pues podemos ser amables e interesarnos personalmente con ellos. Y como dice 1 Pedro 3:8, ahí se nos anima a estar unidos en mostrar empatía, cariño y tierna compasión. Si manifestamos estas cualidades, pues hará que copiemos el ejemplo de Jehová con respecto a las personas extranjeras. Muy interesante. Pues la siguiente perla se encuentra en Éxodo 23, versículos 20 y 21. ¿A quién le gustaría leerlo, por favor? Hermano Sánchez, Jacob, por favor. Voy a enviar a un ángel delante de ti para que te proteja por el camino y te lleve al lugar que he preparado. Préstale atención y obedece su voz. No te rebeles contra él, porque no perdonará tus ofensas, ya que mi nombre está en él. ¿Por qué podemos decir que el ángel que se menciona aquí es Miguel? Hermano Pozo, Ismael, por favor. Pues como se ve en estos versículos de Éxodo, Jehová designó a un ángel para guiar y proteger al pueblo de Israel. Y más adelante en el libro de Daniel, en varios versículos, se le llama a Miguel el príncipe del pueblo de Daniel. Y como bien sabemos, Daniel era israelita. Y también se dice que es el gran príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Entonces vemos como a Miguel se le designa como a ese ángel para guiar y proteger al pueblo de Israel. Excelente. Hermano Íñigo, por favor. También es interesante como el versículo 21 dice Jehová que mi nombre está en él, en el sentido que sobresale y siempre será el principal valedor Miguel o Jesucristo, y sabemos que esto se cumple muy bien en Jesús. Excelente. Hermano Fernández, Pablo Miguel. Y otro detalle que nos deja clarísimo que tuvo que ser el propio Jesucristo es que cuando en Judas 9 se habla que Miguel el arcángel tiene una diferencia con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, deja claro que tenía que ser el propio Jesucristo el que estaba velando por el pueblo de Israel. Muy bien. Pues, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Ilona, por favor. Josué era el ayudante de Moisés. Parece que Josué permaneció fielmente por 40 días al pie de la montaña esperando de Moisés. Este es un hermoso ejemplo para nosotros cuando tenemos una asignación que tal vez sea más difícil de lo esperado. Muy interesante. Hermana de Fernández, Kesia. En el capítulo 23, en el versículo 15, se le dijo al pueblo que tenía que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. El objetivo de esta fiesta es que el pueblo tenía que recordar que había sido esclavo y cómo Jehová los había liberado de los egipcios. Es cierto que hoy día los cristianos no celebramos esta fiesta, pero los principios que hay detrás de la fiesta sí que podemos tenerlos presentes. Y es que es bueno, igual que hacían los israelitas, reflexionar en cómo Jehová los había cuidado y los liberó del pueblo. Nosotros debemos reflexionar en cómo Jehová nos cuida cada día y de todas las cosas que nos ha liberado de este sistema. Muy bien. Hermana de armas, Ana. ¿Cuánta influencia e importancia puede tener en nosotros el leer la Biblia todos los días? Pues en el capítulo 24, versículo 7, leemos que cuando Moisés leyó en alta el libro del pacto, es cuando el pueblo se sintió motivado a decir que estarían dispuestos a hacer todo lo que Jehová les había dicho y obedecerlo. Así que la lectura diaria de la Biblia puede generar en nosotros una mente y corazón dispuestos a obedecer. Muy interesante. Hermana de Betancourt, Mikey.
En Éxodo 23-29 me impresiona la forma de actuar tan previsora que tiene Jehová, porque él podía haber eliminado a los enemigos de Israel de una vez, pero decidió no hacerlo en el mismo año, porque tuvo en cuenta factores como, por ejemplo, los animales salvajes, que entonces se multiplicarían y podrían ser un peligro para su pueblo. Eso me enseña que no debo ser impulsiva, sino que antes de hacer algo o de tomar una decisión, debo pensar en los posibles efectos que eso podría tener. Muchas gracias. Hermana de Márquez, Luisa. En Éxodo 23:19, Jehová les da una directriz de no hiervas un cabrito en la leche de su madre. ¿Y qué podemos aprender? Pues cómo se muestra la compasión de Jehová y su ternura, pues ya que al cocer este animal, ya sea el cabrito o cualquier otro, en la leche de su madre, esto sería contrario al orden natural establecido por Jehová. Y también se nos enseña cómo Jehová detesta y el odio que siente por la adoración falsa. Pues algunos piensan y creen que esto formaba parte de una costumbre, que era un rito pagano para hacer llover. Muy bien. Hermano de Sánchez, Jacob. En el 23:11 nos habla acerca del barbecho o el no cultivar la tierra, dejarla descansar al 7º año. Aquello sin duda requeriría de parte de los israelitas pues, que fueran previsores, prudentes y también que mostraran mucha confianza en Jehová. Pues lo mismo nos enseña a nosotros hoy, ¿no? La importancia de ser prudentes también con el medio de vida que tenemos y sobre todo tener mucha confianza en Jehová, que siempre nos dará lo necesario. Muchas gracias. Hermano Román, Albert. Sí, también aprendemos que Jehová no nos obliga a que le sirvamos. En el capítulo 24, los versículos 3 al 7, es cuando los israelitas aceptan las condiciones del pacto, a pesar de que Jehová los había liberado de los egipcios. Por lo tanto, vemos que es una decisión personal y que Jehová, una vez que lo conozcamos, nos permite escoger servirle o no. Hermano Armas, Adán. Me gusta también el capítulo 24, versículo 14. El contexto es que Moisés iba a subir a la montaña y ahora dice ahí el 14 que antes de eso deja encargado a Aarón y Hur para que puedan atender las funciones de la nación, ¿no? Así que Moisés supo delegar, no se consideró imprescindible y por tanto qué buen ejemplo, ¿no? Para los que somos superintendentes de saber delegar y para que se puedan cumplir las funciones que se tienen que atender, que sepamos delegar en otros también. Muy bien. Hermano Prado, Samuel. En el capítulo 23, los versículos 11 y 12, vemos cómo Jehová cuidaba incluso de sus animales con las leyes que estaba dando. En el 11, por ejemplo, quería que comieran, en el 12 que descansaran. Así que el pueblo podía hacer un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Y si Jehová cuidaba así de su creación, ¿cómo no iba a continuar cuidando de ellos? Extraemos cómo Jehová ama a toda su creación y cómo aplicar sus principios siempre nos va a beneficiar. Excelente. Hermana de Echeveste, Noemí. Los versículos 10 y 11, resaltando otra idea del capítulo 23, nos muestra el interés que tiene Jehová por proteger el medio ambiente. Se evidencia esto por las muchas leyes que le da a los israelitas. Por ejemplo, les dice que debe cultivar la tierra durante 7 años y el año sabático descansar. De esta manera Dios nos muestra que nunca se propuso que el hombre arruinara el planeta y sobreexplotara sus recursos. Le dijo a Adán que lo cultivara y lo cuidara. Si hacían esto, pues evitaban problemas como el cambio climático. Sin embargo, sabemos que el daño que el hombre ha causado puede revertirse y así lo hará cuando Jehová gobierne esta tierra. Muchas gracias por la excelente preparación que habéis mostrado. Pues muchísimas gracias, Ricardo, y también a todos ustedes. Han hecho 17 comentarios, ¿verdad? Y seguro que si tuviéramos 10 minutos más haríamos otros 17 más, porque es que es una lectura muy interesante. Vamos a seguir ahondando un poquillo en esta lectura, en la primera parte estudiantil. Vamos a invitar a nuestro hermano Ismael Pozo, que nos hará la lectura de esta semana de Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 19. No divulgues una noticia falsa. No colabores con alguien malvado, dando un testimonio malintencionado. No sigas a la mayoría de la gente para hacer cosas malas, ni des un testimonio que vaya en contra de la justicia, tan solo por apoyar a la mayoría.
Debes ser imparcial en la disputa de un pobre. Si encuentras el toro o el burro que se le ha perdido a tu enemigo, tienes que devolvérselo. Si ves que el burro de alguien que te odia ha caído bajo su carga, no lo dejes allí. Tienes que ayudar a esa persona a liberar al animal. No manipules la decisión en el pleito legal de un pobre que viva entre ustedes. No participes en una acusación falsa, ni juzgues la muerte del inocente ni del justo, pues no voy a declarar justo al malvado. No aceptes ningún soborno, porque el soborno ciega a los hombres perspicaces y puede torcer las palabras de los justos. No oprimas a ningún residente extranjero. Ustedes saben lo que es ser extranjero, pues fueron residentes extranjeros en la tierra de Egipto. Sembrarás y cosecharás tu tierra durante 6 años, pero el 7º año no la cultivarás, sino que la dejarás descansar. Los pobres del pueblo comerán de lo que ella produzca, y lo que dejen serán para los animales salvajes del campo. Debes hacer lo mismo con tus viñas y olivares. Trabajarás por 6 días, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que tu toro y tu burro descansen, y para que el hijo de tu esclava y el residente extranjero recobren fuerzas. Asegúrate de cumplir con todo lo que les he dicho. No mencionen el nombre de otros dioses. Sus nombres no deben salir de tu boca. Cada año celebrarás 3 fiestas en mi honor. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, tal como yo te ordené. En la fecha fijada del mes de Abib, comerás panes sin levaduras por 7 días, pues en esa fecha saliste de Egipto. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la cosecha, cuando recojas los primeros frutos maduros de tu trabajo, los frutos de lo que hayas sembrado en el campo. Además, celebrarás la fiesta de la recolección al final de cada año, cuando recojas del campo el producto de tu trabajo. Todos tus varones se presentarán 3 veces al año ante el Señor verdadero, Jehová. No ofrezcas la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga levadura, y no guardes hasta la mañana siguiente la grasa de los sacrificios que me ofrezcas en mis fiestas. Traerás lo mejor de los primeros frutos maduros de tu suelo a la casa de Jehová tu Dios. No hiervas un cabrito en la leche de su madre. Pues muchísimas gracias, Ismael, por tu buena lectura. La guía nos pide que analicemos o que trabajemos en el punto 5, ¿verdad?, del folleto Maestros, titulado Leer con exactitud. ¿Qué implica? Pues básicamente leer en voz alta exactamente lo que está escrito, ¿verdad? Se requiere mucha preparación para hacerlo, pero también la plataforma a veces no ayuda, ¿verdad?, porque nos produce bastantes nervios. Lo hiciste muy bien. Hubo algún que otro ahí cambio, por ejemplo, en el versículo 13, en vez de decir asegúrense, dijiste asegúrate, y cositas así pequeñitas, ¿verdad? Pero también es normal por los nervios. Pero algo en lo que se denota mucho tu buena preparación es lo que dice al final del folleto, que tenemos que intentar de agrupar palabras y leerlas agrupándolas, no leer palabra por palabra. En esta lectura, casi en cada versículo, ¿verdad?, había un mandamiento, y por tu manera de leerla y agruparlas, estas palabras, pues era fácil identificarlas. Así que muchísimas gracias, se nota ahí tu buena preparación. Pues vamos a pasar ahora, hermanos, a la siguiente parte de la reunión, Seamos mejores maestros. Y para esto vamos a analizar el vídeo de la primera conversación. Y mientras lo vemos, pensemos en 2 preguntas. Primero, ¿qué punto en común usó la publicadora cuando la mujer le dijo algo equivocado? Y segundo, ¿cómo presentaríamos en este caso la atalaya del público número 3 del 2020 titulada Bendiciones eternas de un Dios de amor? Así que teniendo en cuenta, vamos a ver el vídeo. La estamos visitando porque hemos visto que muchas personas se preguntan si Dios piensa en nosotros y se interesa en lo que nos pasa. ¿Qué opina usted? ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo? Yo creo que sí le importamos. Él tiene el mundo bajo su control. ¿Él tiene el mundo bajo su control?
La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Satanás es el gobernante del mundo. ¿Qué le digo ahora? Bueno, lo primero que dijo es cierto. Sí le importamos a Dios. Voy a usar eso para seguir con la conversación. Tiene razón, Dios sí se interesa por nosotros. De hecho, eso es lo que dice la Biblia aquí en 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Lo puedes leer, Carol? Claro. Dice, por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Gracias. Así que la Biblia enseña lo que usted dice. Dios se interesa por nosotros. Y como le importamos, ¿qué nos dice que hagamos en el versículo 7? Que echemos sobre Él todas nuestras inquietudes. Muy bien. ¿Y cómo cree que podemos poner eso en práctica? Si tenemos una inquietud, ¿cómo la echamos sobre Dios? Tal vez pidiéndole que nos ayude. Muy bien. Y una de las mejores maneras de hacerlo es orándole. Claro que sí. La próxima vez podemos responder esta pregunta. ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Pues sin duda, ¿verdad? Un vídeo que nos ayuda mucho. Pues volviendo un poco a las preguntas que mencioné antes, ¿verdad? ¿Qué punto en común usó la publicadora cuando el ama de casa dijo algo equivocado? Hermano Prado. Pues ni ignora la contestación que le da esta persona, ni tampoco la corrige, todo lo contrario. O sea, el punto en común que es que Dios sí se interesa en nosotros. Y al leer 1 de Pedro, el capítulo 5 también le dice cómo la Biblia apoya eso que ella misma expresa. Muy bien, muy bien. Hermano Márquez. Y la forma en que la publicadora pues atiende esta objeción hace que la persona se sienta confortada y a gusto al saber que incluso la Biblia apoya su forma de pensar. Muy bien, excelente. Perfecto. Y si se nos presentara a nosotros este caso, ¿cómo presentaríamos la atalaya del público número 3 del 2020? Hermana Bom. La atalaya tiene un capítulo con el título Nuestro Creador nos quiere y se preocupa por nosotros. Ella podría mostrar las 3 razones que se muestran aquí. Perfecto. Qué buena sugerencia. Ismael, por favor. También la atalaya tiene un artículo en la página 10 que tiene por título Pídale a Dios que le bendiga. Entonces, cuando en la conversación, cuando habla acerca de arrojar nuestras inquietudes a Jehová, pues quizá podríamos dirigir la persona a este artículo para que vea cuál es la manera correcta de dirigirse a Jehová y que Él nos escuche. Muy bien, muy bien. Hermana de Armas. En la presentación se leyó 1 de Pedro 5, 6 y 7, donde afirma que Dios se interesa por nosotros. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado? Pues esta atalaya contiene justamente ese artículo en el que le puede confirmar a la persona que se puede seguir confiando en el mensaje original de la Biblia. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Sin duda, ideas muy prácticas, ¿verdad?, que podemos poner en práctica esta semana. Pues continuamos con Seamos Mejores Maestros. Vamos a pasar a la primera conversación. Para esto nuestras hermanas Maike de Bettencourt y Sonia de Sánchez se han preparado. Van a usar la sección Ideas para conversar, presentarán el vídeo y analizarán el vídeo ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero no lo pondrán. Las escuchamos. Antes que nada, me gustaría preguntarle cómo se encuentra usted y también su familia. Pues la verdad que gracias a Dios estamos muy bien. Cuánto me alegra escuchar eso. Por sus palabras, parece que cree en Dios. ¿Es así? Bueno, sí, no mucho. La expresión gracias a Dios es un poco una frase hecha, ¿no? Pero sí que es verdad que creo en alguien. Y bueno, de pequeña iba a la iglesia.
Muy bien. ¿Y alguna vez se ha preguntado si ese alguien está pendiente de nosotros, si ve los problemas por los que pasamos y se preocupa? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa que pues somos muchos, no puede estar con todos. Sí, es cierto. Somos muchos y tenemos muchos problemas. Pero ¿sabía que la Biblia responde claramente esa pregunta de si Dios se preocupa por nosotros? Antes me comentó que su familia es religiosa. ¿Tendrá una Biblia en casa? Pues sí, tengo aquí una en la estantería, es un poco viejita, pero puede valer. Ay, qué bien, pues si la tiene a mano, ¿por qué no buscamos juntas la respuesta en la Biblia? Está en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro está bastante al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Espera, que hace mucho tiempo que no abro una. Sí, no se preocupe. Vale, Primera de Pedro es el capítulo 5 y el versículo 7. La tengo. ¿Le gustaría leerlo? Sí. Dice, dejen todas sus preocupaciones porque Él se interesa por ustedes. Muy bien. Entonces, según ese texto, ¿se preocupa Dios por nosotros? Hombre, aquí dice que se interesa por nosotros. La verdad es que no sabía que estaba tan claro. Sí, es sorprendente la de cosas que dice la Biblia. Y fíjese, Dios quiso que eso quedara registrado con esa claridad, para que estemos completamente seguros de que le importamos. Verá, nosotros los testigos de Jehová ofrecemos cursos gratuitos de la Biblia para que las personas puedan conocerla mejor, porque a muchos les pasa lo mismo que a usted, que tiene la Biblia en casa, pero no ha descubierto todo lo que dice. Me gustaría enviarle ahora mismo por teléfono un enlace de un video que explica por qué vale la pena conocerla mejor. Se lo mando ahora mismo y me confirma si le ha llegado, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ya me ha llegado. Ah, genial. Pues el video apenas dura 1 minuto, así que si quiere lo podemos ver juntas, presionar reproducir a la vez y luego me da su opinión, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué le ha parecido? Pues la verdad que me ha gustado mucho. No sabía que había tantas respuestas a preguntas que nos hemos hecho siempre en la vida, ¿no? Exacto. ¿Y hubo alguna pregunta que le llamara la atención en especial? Hombre, pues me ha gustado mucho el por qué pasan cosas malas, ¿no? Porque si me has dicho que se preocupa por nosotros, pues la verdad que no sé. Es una pregunta muy buena. ¿Qué le parece si en un par de días la llamo a esta misma hora y hacemos lo mismo que hemos hecho hoy? Contestamos esa pregunta con la Biblia. Ok, si eres así de breve, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, hermanas, por esta buena asignación. Sin duda hemos disfrutado muchísimo. Tenemos que tener en cuenta para esta asignación, la lección 1 del folleto Maestros, hacer una buena introducción. ¿Y qué es una buena introducción? Pues básicamente una buena introducción tiene que captar la atención, indicar con claridad el tema del que se va a hablar y mostrar por qué le debe interesar. Y, hermana Bettencourt, lo hiciste muy bien porque, siguiendo lo que pone en la sección para predicar, dice que uno tiene que averiguar qué es lo que le interesa a nuestro amo de casa. Tú utilizaste su comentario de la introducción para poder encajar ahí, saber qué le interesaba y si era creyente. Y ahí le hiciste la pregunta, ¿se interesa a Dios por nosotros? ¿Tiene en cuenta todos nuestros problemas? Esta introducción no solo captó la atención del amo de casa, sino también demostró el tema del que se iba a seguir hablando. Así que muchísimas gracias a las dos por la preparación. Pasemos a la última parte de esta sección. Ahora es un discurso basado en la Atalaya del 2016, mayo 2016, páginas 30 y 31. El título, ¿cómo saber si es apropiado que un cristiano dé regalos o propinas a empleados del gobierno? Y para esto, nuestro hermano Samuel Vázquez se ha preparado. Al comienzo de esta reunión, hemos comenzado viendo cómo ir tras la opinión popular no siempre es la mejor decisión. De hecho, dejarnos llevar por la mayoría para hacer cosas malas solo nos va a traer problemas. Ahora bien, lo que pasa en algunas ocasiones es que no siempre está claro qué está bien y qué no lo está. Por ejemplo, ¿qué hay de la práctica de dar regalos o propinas a empleados del gobierno? Aunque en muchos países dar a los funcionarios un regalo o una propina por sus servicios está mal visto, ya que se ve como un soborno, en otros no pasa lo mismo. A veces las leyes contra la corrupción no están claras, o aunque están claras, no se les presta mucha atención. Entonces lo que ocurre es que los funcionarios aprovechan su puesto para extorsionar dinero o exigir favores a la gente que se supone que deben estar sirviendo. Incluso, como menciona la información, se niegan a mover un dedo a menos que reciban un regalo.
Y esto puede suponer un problema, sobre todo cuando lo que se quieren conseguir son servicios tan básicos como pagar impuestos, pedir permisos para hacer una construcción o incluso casarse. De hecho, en un país mencionaba que aunque se esté quemando tu casa, los bomberos no van a mover un dedo a menos que se les dé un buen regalo. ¿Cómo entonces es el punto de vista cristiano respecto a este tipo de regalos a los funcionarios? Bueno, para poder responder a la pregunta, analicemos un par de principios bíblicos que nos van a ayudar. El primero es el que se encuentra en Éxodo 23:8. Acompañadme, por favor, a leerlo. Un versículo que estamos analizando en la lectura de esta semana. Éxodo 23:8. Allí leemos: No aceptes ningún soborno, porque el soborno ciega a los hombres perspicaces y puede torcer la palabra de los justos. Efectivamente, dar un soborno, como que se describe aquí, es básicamente dar un pago o regalo a fin de conseguir algo que es ilegal. Por eso podemos hacernos algunas preguntas para determinar si está bien o no. Por ejemplo, ¿busca el regalo conseguir algo ilegal? ¿O está penado o va en contra de las normas este favor que estamos buscando? Desde luego Jehová detesta cualquier tipo de soborno, como el que hemos leído. Por lo tanto, dar algo o pagar para evitar una multa justificada o para conseguir algo a lo que no se tiene derecho estaría en contra de las normas de Jehová. No podríamos tener una conciencia tranquila ni sentirnos bien con Jehová al hacer algo que pervierte su justicia. Analicemos ahora un segundo principio. Acompañadme, por favor, a leerlo en Mateo 22:39. Mateo 22:39 dice, el segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, trataremos de hacerle el bien en toda ocasión y no haremos tropezar a nadie. Como dice Romanos 12:17, tengamos en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien, tratando de vivir en paz con todos. Hacer esto nos motivará a tener en cuenta no solo las costumbres locales, sino también la conciencia de nuestros hermanos. Por ejemplo, mencionaba la información que en algunas culturas dar una propina para evitar una espera injustificada sobre algo a lo que se tiene derecho legal está bien visto. O incluso dar un regalo después de recibir un servicio, como cuando se tiene una muestra de agradecimiento con el personal médico después de haber sido tratado en un hospital público, también se ve bien. Pero, ¿qué nos puede ayudar ahora en nuestro caso en específico? Podemos preguntarnos, ¿cómo verá el regalo la persona que lo recibe? Y las que están a nuestro alrededor, ¿lo percibirán como un gesto para tratar de recibir un trato especial? ¿O lo verán, por otro lado, como una muestra de gratitud? Es más, ¿qué punto de vista se van a quedar las personas de Jehová? ¿Va a dar esto un buen testimonio? Desde luego, siempre queremos hacer todo para la gloria de Jehová. Tenemos que decir que cada circunstancia y cada caso es completamente diferente. Por lo tanto, no es posible hacer una regla general que nos ayude a saber qué tenemos que hacer en cada caso. Debemos ser nosotros, con nuestra conciencia educada y a partir de principios como estos, los que tomemos la decisión que nos deje tranquilos. Repasemos ahora los dos principios que nos pueden ayudar a determinar si es apropiado dar regalos o propinas a funcionarios. El primero que hemos leído es el de Éxodo 23:8. ¿Es el objetivo de la propina conseguir algo ilícito? Como hemos leído, Jehová detesta el soborno. Y el segundo, ¿cómo verán otros el regalo? No queremos hacer nada que pueda hacer tropezar a nuestros hermanos ni a las personas que están alrededor, y mucho menos dar un mal testimonio. Por muy arraigadas que estén las costumbres locales, incluso para hacer cosas injustas, si seguimos tras las normas de Jehová, sin duda vamos a recibir su aprobación y su bendición. Pues muchísimas gracias, Ismael, por tu buen discurso, muy bien preparado, muy bien presentado. Se nos pedía trabajar del folleto Maestros en el punto 14, ¿verdad? Destacar los puntos principales. ¿Qué implica esto? Pues ayudar a los oyentes a seguir el hilo del discurso y dejar claro cómo los puntos se relacionan entre sí. Tú lo hiciste de manera excelente, ¿verdad? Tú empezaste, ¿verdad? Dijiste, ¿cuál es el punto de vista cristiano?
Vamos a ver estos principios, ¿verdad? Mencionaste 2. De hecho, menciona el folleto maestro, en la parte explique los puntos principales con claridad, y sencillez. Dice, escoja pocos puntos principales y menciónelos con claridad. Los tuyos fueron fáciles de seguir a lo largo del discurso. Después incluso los destacaste en tu resumen, ¿verdad? Estos 2 principios a seguir. Así que muy bien mostrado, muy bien destacado estos puntos principales. Pues, queridos hermanos, hemos terminado esta parte de la reunión. Ahora vamos a pasar a la siguiente, nuestra vida cristiana. Y para ello vamos a cantar una canción de alabanza a Jehová. Será la canción número 124, titulado Siempre fieles y leales. Pues sin duda una canción muy bonita, ¿verdad? Que nos introduce bien en la siguiente parte que vamos a analizar. Está a cargo de nuestro hermano Pablo Miguel Fernández. El título, Cuidado con difundir información falsa. La escuchamos. Dicen que son tan antiguas como la historia de la humanidad, que ya hay registros de que llegaron a circular por la antigua Grecia y el antiguo Egipto. En el siglo XX ganaron tantísima popularidad que incluso aparecieron periódicos sensacionalistas que prácticamente solo publicaban este tipo de noticias. Pero es que durante este 2020, durante estos últimos meses, se han esparcido y se han multiplicado a una velocidad nunca vista. ¿Sabéis de qué estamos hablando? De las noticias falsas. Sí, de las noticias falsas. Una verdadera plaga que ha llegado incluso a preocupar a las autoridades por cómo desinforman y cómo contamina a la población. Seguro que nosotros mismos nos hemos visto reflejados en esta imagen, cuando nos ha sonado el teléfono móvil, ¿verdad? Seguro que sabéis de qué hablamos cuando nos referimos a estas noticias falsas, porque es muy sencillo toparnos con ellas. ¿Quién no ha recibido alguna vez algún mensaje en su teléfono móvil de algún contacto que a veces ni siquiera es uno de nuestros contactos más frecuentes, hablándonos acerca
de ese fármaco o ese nuevo remedio casero que además de curar el cáncer, adelgaza. O alguien que de forma totalmente altruista y desinteresada quiere advertirnos de aquello que médicos, farmacéuticos o la policía está tratando de ocultarnos y que necesitamos saber. Y no solo nos han llegado las noticias falsas, es muy probable que hasta alguna vez alguna de ellas nos las hayamos medio creído, o por lo menos como mínimo que alguna nos haya hecho dudar. Pero ¿sabéis qué? Hay algo mucho peor, mucho peor que creerse una noticia falsa. ¿Y sabéis qué es? Ser parte del problema. Y es que lo queramos o no, cuando vemos la noticia falsa en nuestro teléfono y le damos al botón reenviar, aunque lo hagamos con nuestra mejor intención, automáticamente nos convertimos en parte del problema. Nos convertimos en parte de la cadena de transmisión de este virus de las noticias falsas. Quizá alguien pudiera decir, pero a ver, ¿realmente es tan malo? No puede ser tan malo que lo único que haga sea en unos segundos darle al botón de reenviar. Malo será el que se la inventó, el primero, o el primero que las envió, pero si yo lo divulgo solo por si las moscas, ¿qué dirá la Biblia? De hecho, ¿hablará sobre esto la Biblia? ¿Dirá algo sobre la importancia o no de difundir una noticia que nos llega a nuestro teléfono móvil? Pues sí lo hace. Lo hace y le basta a la Biblia 5 palabras para dejar completamente claro cuál es la posición de nuestro Creador. Vamos a verlo en el capítulo 23 del libro bíblico de Éxodo, capítulo 23, el primer versículo, y como decíamos, solo 5 palabras nos van a bastar para definir la posición de la Biblia. No divulgues una noticia falsa. Pero si es inofensivo, si no le hago daño a nadie. 5 palabras. No divulgues una noticia falsa. Pero si lo hago por si acaso, imagínate que es verdad. 5 palabras. No divulgues una noticia falsa. Pero alguien quizás esté pensando, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que nunca puedo hablar de nada o de nadie? No, ni mucho menos. Si en algún momento nos llega alguna noticia a nuestro teléfono y pensamos que deberíamos de comunicarlo a otro, o si sentimos la necesidad imperiosa de ser portadores de una noticia, sabemos que esto al ser humano nos encanta, ser portadores de unas noticias, sobre todo si son buenas, la guía de actividades nos sugiere 3 filtros, 3 tamices por los que podemos pasar esta noticia, y si pasa los 3 quizás podamos reenviarla y comentarla. No sé si con la guía de actividades podemos comentar estos 3 filtros juntos. El primer filtro está relacionado con la fuente de la noticia. ¿Qué pensáis que debemos tener presente con respecto a quién nos dice o nos cuenta esta noticia? Hermano Vázquez. Tenemos que tener especial cuidado cuando no conozcamos exactamente el origen de la información. Quizás quien empezó esa noticia no tenía todos los detalles, no tenía la información y a lo mejor también está exagerando algo para llamar la atención. Tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, estupendo. Hermano Echeveste, Íñigo. Y se nos hace hincapié en que sobre todo los siervos nombrados tengamos especial cuidado, ¿verdad? Ya que la congregación espera que siempre hablemos de manera confiable. Excelente, muy bien, buen detalle aquí para los siervos nombrados. Bueno, y ahora ya tenemos claro que la fuente es buena, viene de alguien que conocemos y que apreciamos por lo veraz que es. El segundo filtro que tiene que pasar esta noticia está relacionado con el o los protagonistas que aparezcan en la noticia. ¿Qué pensáis que debemos tener presente cuando el contenido de la noticia sobre todo tiene que ver con personas? Hermana de Vázquez.
Pues si va a manchar el nombre de alguien o su reputación. Si es así, es mejor no repetirlo. Muy bien. Tenemos aquí dos principios, ¿verdad? Tanto el de Proverbios como el de Filipenses, que nos pueden ayudar. Hermano Román, Albert. Sí, por ejemplo, la carta a los Filipenses 4:8 precisamente anima a que si es algo edificante y positivo, pues sí, lo podemos comentar, pero si no va a ser algo positivo, mejor que no lo hagamos. Perfecto, muy bien. Después tenemos el tercero de los filtros, que está relacionado con lo inverosímil de la noticia. Si es algo que vemos que es demasiado inverosímil o demasiado impresionante para ser verdad, ¿qué será lo más probable? ¿Qué pensáis? Hermana Echeveste. Sí, es una pista bastante clara de que no es creíble lo que nos acaban de enviar. Muy bien, muy bien. Buen detalle. Y una pregunta más, ¿por qué pensáis que es bueno o que es necesario que la noticia que queremos transmitir pase los tres filtros? No solo uno o solo dos. Hermano Alexis. Sí, bueno, Jehová nos considera responsables de los efectos, de las consecuencias. Tanto es así que por eso da esos filtros, como tú acabas de mencionar, dentro de lo que era la ley que él dio a su pueblo en la antigüedad. Muy bien. ¿Pudiera darse el caso de que algo fuera verdad? ¿Verdad? Que no fuera inverosímil, que ni demasiado impresionante para creerlo y que aún así decidamos no decir nada. Hermano Román. Pues sí, porque podríamos pensar en las consecuencias y podríamos hacer daño a algún hermano, a algún ser querido. Muy bien. Para ver cómo podemos aplicar estos tres filtros en la vida real tenemos también un vídeo. Un vídeo que, aunque es verdad, fue diseñado y creado especialmente para los jóvenes y habla de este tema de una forma muy animada, pero nos puede ayudar a todos a ver cómo podemos aplicar estos tres filtros en algo muy concreto relacionado con las noticias falsas, el chisme. Veámoslo y luego, si queréis, lo comentamos. Psst. No lo vas a creer. El chisme podría parecer inofensivo, pero ¿realmente lo es? Si alguna vez te enteraste de que hablaron de ti a tus espaldas, entonces ya sabes que el chisme puede hacer mucho daño. En Proverbios 12:18, la Biblia dice que las palabras pueden ser como las estocadas de una espada. Pero, ¿cómo puedes asegurarte de no ser tú quien lance los puñales? ¿Sería mejor que no hablaras de nadie? Filipenses 2:4 dice que debemos preocuparnos por los demás. Así que lo normal es que hablemos de otras personas. Pero esas conversaciones pueden terminar mal y manchar la reputación de alguien. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Por ejemplo, cuando los comentarios se vuelven sarcásticos o negativos, quiere decir que la conversación va por mal camino. No te dejes arrastrar y cambia de tema. Tienes que actuar, y rápido. Ten cuidado. Aunque no seas el primero en contar un chisme, si lo repites, puedes ser culpable de esparcir una mentira. En vez de eso, puedes ahorrarte muchos problemas si escuchas el consejo que da la Biblia en 1 a los Tesalonicenses 4:11, donde dice que te ocupes de tus asuntos. Antes de hablar de otras personas, pregúntate, ¿conozco todos los detalles? Si otros repiten mi comentario, ¿se manchará la reputación de alguien? ¿Y qué hay de mi reputación? Recuerda, cuando el chisme intente colarse en la conversación, ponle freno. De esa manera, quienes te rodean estarán felices. Y tú también.
Qué forma tan simpática, ¿verdad?, de hablar de un tema tan serio e importante. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera. Según Proverbios 12-18, ¿cuánto daño pueden hacer nuestras palabras? Hermana Noemí Prado. Proverbios 12-18 dice que pueden ser como los golpes de una espada y tiene toda la razón, porque en muchas ocasiones las palabras pueden dolernos más que si una espada nos atravesase directamente el corazón. Por eso debemos asegurarnos de no hacer nunca daño con palabras irreflexivas o incluso despectivas. Muy bien, como una espada. ¿Y cómo pensáis que nos ayuda Filipenses 2:4 a pensar lo que vamos a decir de los demás? Hermana Sonia. Pues como hemos visto antes, es normal que nos preocupemos por los demás, por eso hablamos de ellos, pero tenemos que tener cuidado de que nuestras palabras pues que no manchen su reputación, así que cuando hablemos pues hagamos como dice el principio de Filipenses 2:4, de que pensemos más en los intereses de ellos o en las ventajas más que en las nuestras mismas. Excelente, muy bien. ¿Y qué pensáis que deberíamos hacer cuando los comentarios de alguien se empiezan a volver sarcásticos o negativos? Hermano Prado, Samuel. Pues debería de sonar como una alarmita interior, ver que el tema no va por buen camino, cortar la conversación. Excelente. Muy bien. Hermana Armas. Si el vídeo nos animaba a actuar y rápido, ¿verdad? Y si antes con 5 palabras sabíamos la opinión de Jehová, pues también con unas poquitas palabras y en muy poquito tiempo se puede hacer mucho daño a la reputación de una persona y a uno mismo. Muy bien, muy bien. Y antes de empezar a hablar de otras personas, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Hermana Betancourt. Sí, se mencionaban 3 preguntas. ¿Conozco todos los detalles? ¿Manchará la reputación de alguien y la mía? Estupendo, muy bien. Hermana Prado. Y el resultado de este autoexamen pues será muy positivo, porque quienes nos rodean y nosotros mismos podremos frenar el chisme. Estupendo, muy bien. ¿Sabéis que hay países que hasta imponen multas a los que se inventan y difunden este tipo de noticias falsas? Y es que después de ver, como hemos visto en esta asignación, el daño que causan, no es para menos. Sin embargo, nosotros los cristianos no difundimos noticias falsas y no lo hacemos por el miedo que podamos tener a las multas. Lo hacemos porque como ministros del reino, nosotros los cristianos, nos regimos en esto de las noticias falsas por 5 palabras que encontramos en el segundo libro de la Biblia. No divulgamos una noticia falsa. Pues muchísimas gracias, hermano Fernández, por tu buena preparación y sin duda son consejos muy prácticos y útiles para todos nosotros. Pues vamos a pasar ahora a la última parte de esta sección, Nuestra Vida Cristiana. Será el estudio bíblico de congregación que está a cargo de nuestro hermano Jacob Sánchez y el lector será nuestro hermano Adán Armas. Ellos analizarán con nosotros el capítulo 131 del libro Jesús es el camino. Jesús es el camino, es nuestro referente, incluso en los momentos más complicados de la vida. En el relato de esta semana vamos a ver cómo Jesús agoniza en un madero y sin duda vamos a extraer lecciones prácticas. El título para este capítulo 131 es Un rey inocente sufre en el madero. ¿Qué cosas interesantes vamos a ver? Por ejemplo, ¿por qué se niega Jesús a beber el vino que le ofrecen? ¿Qué dice el letrero que pone sobre la cabeza de Jesús? ¿O qué profecía relacionada con la ropa de Jesús se cumple? O también, en este momento tan delicado de su vida, ¿qué le promete Jesús a uno de los delincuentes? Pues bien, sin duda que con los comentarios tan bien preparados que tendréis vamos a disfrutar de analizar este artículo y también, sobre todo, pues de extraer lecciones prácticas para nuestros días. Pedimos al hermano Adán Armas, que está deseoso de leer este artículo, pues que dé inicio a la lectura. Los soldados conducen a Jesús a un lugar cerca de la ciudad, donde lo ejecutarán junto con 2 ladrones. Este sitio llamado Gólgota, o lugar de la calavera, se ve desde lejos.
Allí les quitan la ropa a los 3 condenados y les dan vino mezclado con mirra y con un líquido amargo. Esta bebida es una especie de droga. Parece que las mujeres de Jerusalén la preparan y los romanos permiten que se les dé a los condenados a muerte para aliviarles un poco el dolor. Pero después de probarla, Jesús se niega a beberla porque quiere tener el control total de sus facultades mentales al enfrentarse a esta importante prueba. Desea estar consciente y ser leal hasta la muerte. Luego ponen a Jesús en el madero. Los soldados le clavan las manos y los pies, atravesándole la carne y los ligamentos, lo que le causa un terrible dolor. Cuando levantan el madero, el dolor es todavía más insoportable, ya que el peso del cuerpo hace que se les desgarren las heridas. Sin embargo, Jesús no se lo reprocha a los soldados. Al contrario, le pide a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando los romanos ejecutan a un criminal, tienen la costumbre de poner una inscripción con la causa de su condena. En esta ocasión, Pilato escribe un letrero que dice: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Lo escribe en hebreo, latín y griego para que la mayoría de la gente pueda leerlo. Este hecho muestra el desprecio que Pilato siente por los líderes religiosos que tanto han insistido en que muera Jesús. Los sacerdotes principales, indignados por ello, protestan: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Pero Pilato no se deja manipular de nuevo por ellos y le responde: lo que he escrito, escrito está. Como es de esperar, los que pasan por allí se burlan de Jesús y lo insultan, moviendo la cabeza y diciendo: ¡Bah, tú, el que iba a derribar el templo y a construirlo en 3 días! ¡Bájate del madero de tormento y sálvate! Los sacerdotes, enfurecidos, repiten la acusación falsa que ya habían presentado en el juicio ante el Sanedrín. Ellos y los escribas también se burlan de Jesús y dicen entre ellos: que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora del madero de tormento. Cuando lo veamos, creeremos. Hasta los ladrones que están a su derecha y a su izquierda lo insultan, aunque él es el único que de veras es inocente. Los 4 soldados romanos también se burlan de él. Tal vez han bebido vino agrio y ahora, para reírse de él, le ofrecen un poco, aunque saben que no puede alargar la mano para tomarlo. Los soldados, refiriéndose al letrero que está encima de la cabeza de Jesús, lo retan y le dicen: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿No es increíble? El hombre que demostró ser el camino, la verdad y la vida, ahora es víctima de burlas e insultos injustos. Aún así, Jesús soporta todo ese sufrimiento sin reprocharle nada a nadie, ni a los judíos que se quedan mirando, ni a los soldados romanos que lo ridiculizan, ni a los 2 delincuentes que están colgados en maderos a su lado. Luego, los 4 soldados toman la ropa de Jesús, la dividen en 4 partes y echan suertes para ver qué parte se queda cada uno. Sin embargo, la túnica o prenda de vestir interior es de mejor calidad. No tiene costuras porque estaba tejida de arriba abajo. Por eso los soldados razonan: no la rompamos, echemos suertes para ver quién se queda con ella. Así se cumple el pasaje de las Escrituras que dice: se repartieron mis prendas de vestir y por mi ropa echaron suerte. Poco después, uno de los delincuentes se da cuenta de que Jesús realmente es un rey y reprende al otro ladrón. ¿Acaso no le tienes ningún temor a Dios ahora que has recibido el mismo castigo? Y en nuestro caso es lo justo, porque estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces le suplica a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le contesta: yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa es diferente de la que él les ha hecho a sus apóstoles. A ellos le ha dicho que se sentarán en tronos con él en el reino. Puede que este delincuente judío haya oído hablar sobre el jardín que Jehová creó en el principio para Adán, Eva y sus hijos. Ahora, este ladrón puede morir con la esperanza de vivir en el paraíso en la tierra. Muchas gracias, hermano Adán, por esta excelente lectura. Bueno, pues vamos a analizar ya por la primera pregunta. Recordamos comentarios breves, específicos. Dice la primera pregunta: ¿por qué se niega Jesús a beber el vino que le ofrecen? Hermana Noemí Prado. Porque el vino estaba mezclado con mirra y con un líquido amargo, así que hacía de este vino una especie de droga. Por eso Jesús lo rechaza, porque quería mantenerse consciente y leal hasta el final. Muy bien, muchas gracias.
Hermano Albert Román. Sí, recordamos los sentimientos que Jesús había estado experimentando esos últimos días, así que él era muy consciente que estaba en el punto culminante de la misión que tenía que hacer aquí en la tierra. Por lo tanto, quería estar plenamente consciente de ello. Eso es, muy bien. Hermano Ismael Pozo. Y el rechazar, esto no tuvo que ser fácil. En la Biblia de estudio en inglés existe una nota en Mateo 27:35 en el que se ve una imagen precisamente de eso, ¿no? Del clavo atravesando el hueso, y de ver la imagen duele solo con verlo. Entonces vemos lo claro que tenía Jesús, que él quería cumplir la voluntad de su Padre, llegando a rechazar esta especie de calmante, y también por tener sus facultades mentales. Y con esto también se cumplió una profecía del Salmo 69:21, donde se predice precisamente eso, que a Jesús, al Mesías, le darían una planta venenosa. Entonces vemos lo claro que tenía Jesús, incluso en estos momentos tan difíciles, que estaba decidido a hacer la voluntad de su Padre. Exacto, muchas gracias. Hermano Ricardo Márquez. Y extraemos una lección, que ante pruebas de fe y lealtad quizás nos propongan hacer cosas que quizás nos ahorren sufrimiento a costa de ser desleales de alguna forma. Pero imitamos a Jesús y evitamos atajos que impliquen deslealtad a Jehová. Muy buena lección, muchas gracias. Hermano Candelo. Y también aquí en Betel nosotros somos, cada uno de nosotros es en sí mismo un sacrificio para Jehová, y no quisiéramos dejarnos llevar por el estrés del confinamiento para permitirnos licencias que nos ayuden supuestamente a llevar mejor la carga. Aprendemos de Jesús. Él asumió el compromiso como tenía que asumirlo, con los dolores que eso conllevaba. Igualmente nosotros debemos saber que esto va a suponer dolores, un estrés que no quisiéramos enfrentar, pero Jehová espera que asumamos las cosas con responsabilidad y no buscando supuestas ayudas que al final terminarán haciéndonos más daño. Muchas gracias. Muy bien. La segunda pregunta, ¿qué dice el letrero que ponen sobre la cabeza de Jesús? Hermana Damaris Vázquez. Dice Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, además en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, para que pudiera entenderlo la mayoría de la gente. Muy bien, exacto. Hermano Samuel Vázquez. Y los sacerdotes principales protestaron. No querían que todo el mundo que pasara por allí pudiera ver que él era el rey de los judíos. Ellos dijeron, no, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Pero parece ser que las palabras que había mandado escribir Pilato las había escogido, ¿no? De alguna manera un poco con desprecio por lo que los líderes religiosos le habían hecho, ¿no? Le habían motivado, le habían empujado de alguna manera a condenar a esta persona que él sabía que era justa. Por eso dijo, lo que he escrito está. Quizás nos pudiéramos sentir tentados nosotros a responder. ¿No? Me imaginamos la situación en la que estuvo Jesús de tanta tensión. ¿Cómo reaccionó él ante esa burla? Hermana Márquez. Pues dice que tuvo que soportar todo ese sufrimiento sin reprocharle nada a nadie. Exacto, Qué buena idea. La siguiente pregunta, ¿qué profecía relacionada con la ropa de Jesús se cumple? También tenemos ahí una imagen, si queréis comentarla. Hermana Kesia. Pues como se puede ver en la imagen, se cumplió la profecía del Salmo 22:18, cuando ya se dijo que se repartirían las prendas de vestir de Jesús y que echarían suerte. Así que eso es lo que podemos ver en la imagen, cómo los soldados se dieron cuenta de que esa prenda de vestir no era una prenda de vestir común, sino que no tenía costuras y por eso sabían que era de mucho valor. Muy bien, muchas gracias. Hermana Maiki Tancur. Y este es un ejemplo de una profecía sobre la que Jesús no tuvo ningún control. Él no pudo manipular los hechos para hacer que se cumpliera. Es una prueba más de tantas que demuestra que realmente era el Mesías prometido. Desde luego que sí. Muchas gracias. Hermano Juan Pablo. Pablo Miguel, perdona. Y este detalle de la profecía es interesante no solo por el cumplimiento de la profecía en sí,
sino porque nos arroja un poquito de luz sobre cómo era Jesús, cómo vivía, cuáles eran sus costumbres. Y aunque en todos los evangelios se ve claro que era muy humilde, en algún momento se dice incluso que no tenía dónde reposar la cabeza, pero tenía una prenda de vestir que era de calidad. Así que aunque no era una persona humilde y no vivía con lujos, pero tampoco decía que no a tener buenos elementos, como por ejemplo una buena ropa. Muy bien. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, ¿qué promete Jesús a uno de los delincuentes? Hermano Bon. Estás conmigo en el paraíso. Muy bien, muchas gracias. Genial. Hermana Ilona Bon. El ladrón puede morir con la esperanza de vivir en el paraíso en la tierra. Exacto, ¿eh? Muy bien. Hermana Ana Armas. Y de nuevo Jesús nos vuelve a dejar sin palabras, ¿no? Con su ejemplo, cuando estando en esas circunstancias, como hemos visto, con tanto dolor, ahora es capaz de emitir una expresión de misericordia tan grande, ¿no? Dándole esa esperanza al malhechor. El malhechor no le dio tiempo a demostrar verdaderamente su arrepentimiento. Jesús no lo pudo ver, pero sin embargo le mostró esa misericordia. Así que esto nos enseña que tanto de Jehová como de Jesús, que no solo toman nota del pecado, sino también de la actitud del pecador. Exacto, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Íñigo Echeveste. Y sería tal la entereza y cómo se comportó Jesús en este sufrimiento, en esta provocación, que incluso llamó la atención de este delincuente, ¿no? Entonces, cuando tocó su corazón y le animó a hacerle la solicitud, a esa invitación a ser partícipe de su reino. Exacto, muy bien. Hermana Sonia Sánchez. Y es que vemos que incluso agonizando sacó fuerzas para decir a este delincuente de que se acordaría de él. Y bueno, pues nos enseña que en situaciones complicadas, en vez de pensar en nuestros problemas, pues podemos seguir pensando en los demás, como hizo Jesús también. Muy bien, gracias por esa aplicación. Hermano Ismael Pozo. Y posiblemente este ladrón no había tenido una buena vida, ¿no? Vemos cómo fue condenado a muerte debido a su delito. Incluso llegó a insultar a Jesús en un principio. Sin embargo, él acabó retrayéndose y demostró humildad, como se ve en Lucas 23, 40-42, ¿no? Cuando él mismo reconoció que era justo que él estuviese allí debido a la mala vida. Y Jesús supo apreciar esa humildad, esas bonitas cualidades. Esto también nos enseña que no tengamos en cuenta los errores que quizás uno puede cometer, unos hermanos contra nosotros, y que sepamos perdonar, y no solamente eso, sino que sigamos apreciando las buenas cualidades que tienen esos hermanos. Muy bien, gracias. Hermana Maike. Sí, también me llama la atención que Jesús no dijo, claro, me dices esto ahora porque estás a punto de morir, como a la desesperada. No, lo perdonó. Y me recordó a lo que dijo el hermano Splain en el último discurso de la asamblea, que no debemos mirar mal a quienes regresan al pueblo de Jehová porque ven que este mundo se desmorona. Cuando Jehová ve que hay arrepentimiento y alguien vuelve a él, no importa qué lo motivó, él perdona y olvida. Y tanto que sí, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Ricardo Márquez. Y cuando Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso, pues se ve la certeza que tenía Jesús de que esa persona estaría en el paraíso, pero también vemos la certeza que Jesús tenía de que él mismo podría estar en el paraíso porque iba a morir en breve. Entonces él confiaba en que Jehová le iba a dar la resurrección, y sin duda que tener esa certeza en la esperanza que Jehová nos da de la resurrección le ayudó a aguantar esa prueba tan difícil con entereza. Exacto, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a meternos un poquito más en el relato, así que pedimos al hermano Armas que nos lea por favor el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 43. Luego podremos extraer también más lecciones prácticas. También llevaban a otros 2 hombres que eran delincuentes para ejecutarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, los clavaron al madero junto a los delincuentes, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Además echaron suertes para repartirse sus prendas de vestir, y el pueblo estaba allí mirando.
Pero sus gobernantes hacían gestos de desprecio y decían: salvó a otros, que se salve a sí mismo si es que es el Cristo de Dios, el escogido. Hasta los soldados se burlaban de él, acercándose a ofrecerle vino agrio y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Además, había un letrero sobre el que decía: este es el rey de los judíos. Entonces uno de los delincuentes que estaba allí colgados empezó a hablarle con desprecio. Le decía: ¿tú eres el Cristo? ¿No? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros también. Al oír esto, el otro lo reprendió: ¿acaso no le tienes ningún temor a Dios ahora que has recibido el mismo castigo? Y en nuestro caso es lo justo, porque estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le contestó: yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Muchas gracias, hermano Adán, por esta excelente lectura. Bueno, si podemos ver la imagen también, para ayudarnos en los siguientes comentarios. En toda la situación que estaba afrontando en ese momento Jesús, ¿cuál era su prioridad? ¿Qué tenía en su mente todavía? Hermana Noemí Echeveste. Una de sus prioridades era seguir imitando a Jehová. Y esto lo vemos reflejado en el versículo 34, donde dice: Padre, perdónalos. Refleja aquí la perfección, la capacidad que tiene Jehová y el deseo, como dice el Salmo 86:5, de perdonar. Y eso es lo que Jesucristo también hasta el último momento hizo. Qué grande, muy bien, muchas gracias. Hermano Candelo. Sí, esa pregunta que tú haces es bien pertinente porque Jesús siempre tuvo clara la razón por la que vino aquí a la tierra y eso guió su comportamiento hasta el final. Él no se ensarzó en discusiones para justificarse a sí mismo, para quedar bien, para salvar su propia reputación. Hasta el final pensaba en lo más importante, en la santificación del nombre de su Padre, y qué buen ejemplo para nosotros, ¿no? De procurar no dejarnos llevar por intereses personales, a veces quizás un poco por nuestra propia vanidad, queremos quedar bien, ¿no? Aunque nos cause incluso un poco de dolor, siempre pensar en qué era lo más importante para Jesús hasta el final, y eso también nos ayudará a nosotros a darle la importancia principal a lo que en realidad es más importante. Muchas gracias. Muy bien. Mano Prado. Y si pensamos bien en torno a qué giró la vida de Jesús en la tierra, su ministerio siempre fue a su reino, ¿no? Dijo: venga a nosotros tu reino, busquen primero el reino, estas buenas nuevas del reino, y al final hablar del reino de su Padre pues generó que dijera el delincuente esto: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y nos motiva a hablar siempre que podamos del reino de Jehová con todas las personas, porque puede tener un efecto muy positivo en ellas, vecinos, compañeros de clase, de trabajo, etc. Muy bien, luego que sí. Bueno, Samuel Vázquez. De este relato también se puede obtener una lección muy positiva, un mensaje muy animador para aquellos hermanos, aquellas personas que estén en edad avanzada, ¿no? Que se sientan ya que están llegando al final, ¿no? de su vida. ¿Por qué? Porque la situación que está viviendo ahora la humanidad en general, todos, se parece mucho a la de que aquel delincuente moribundo. Todos al final estamos pagando por el pecado de Adán y Eva, y al final necesitamos que se nos salve, ¿no? Pero si, al igual que hizo él, ciframos nuestra esperanza en Jesús, también tenemos esta esperanza de poder vivir aquí en la tierra y poder recuperar esa relación con Jehová y también pues vivir en un paraíso. Muy bien, muchas gracias. Ana Armas. También en este episodio de su vida vemos cómo Jesucristo actuó tal cual hemos aprendido en la reunión de hoy. Él no siguió a la mayoría de la gente. Los soldados, el pueblo, los sacerdotes, todos les decían que hiciera señales, que mostrara algo. Jesús no. Jesús no iba por ese camino, y como se ha mencionado antes, tenía muy claro, ¿no?, lo que él quería, que era ser leal a Jehová. Así que vemos el paralelo, ¿verdad? Aunque nos encontremos en circunstancias difíciles y bajo mucha presión, sigamos también el ejemplo de Jesús de no hacer lo que la mayoría de la gente hace. Muy bien, muchas gracias. Si volvemos a la imagen, y ahora vemos aquí al malhechor que tiene a uno de sus lados, ¿qué cosas pudieron hacerle
cambiar de opinión justo en esos minutos que estaban ahí, junto con Jesús. Se estaba burlando de él, pero cambia de opinión. Y tenemos ahí un poquito la idea de que eran las 12 del mediodía. Y tendría que hacer sol. Bueno, quizás qué cosas vemos ahí que pueden haber hecho cambiar la actitud de este hombre. Hermana Ana. Y pues probablemente la actitud de Jesús, su conducta y las palabras, ¿no? Todo eso ellos lo escucharon, vieron cómo pedía que se les perdonara a los que lo estaban acusando, no respondía igual. O sea, qué actitud tan diferente tenían ellos mismos, ¿no? Que incluso sabiendo que eran culpables, sin embargo guardaban, ¿no?, cierto resentimiento por esas normas, ¿no? Así que vemos cómo Jesús les puso ese ejemplo y gracias a esa conducta pudieron darse cuenta de que Jesús era realmente el Mesías. Muy bien, muchas gracias. Hermano Albert Román. Además, cuando él habla es como si ya conociera a Jesús. Entonces, probablemente Jesús en ese tiempo, en esa zona, pues lo conocían bastantes. Entonces, a lo mejor conocía alguna anécdota de Jesús, sabía cómo había tratado a alguien, incluso podría haber conocido alguno de sus milagros. Entonces, él estaba convencido de que Jesús era un buen hombre y que no se merecía ese sufrimiento. Muy bien. Hermano Samuel Vázquez. También puede ser que el hecho de que rechazara, ¿no?, esta droga, este vino mezclado con mirra, también le llamara la atención, le hiciera reflexionar por qué él no tomaba esta droga que le aliviaría y le ayudaría a aguantar mejor, ¿no? Posiblemente le hiciera meditar en esas experiencias, eso que ya conocía de Jesús, no le hiciera pensar, esta persona es diferente, ¿no? Realmente no está aquí porque ha hecho algo mal, sino porque tiene un propósito superior. Muy bien, Sin duda vemos también la oscuridad, que no fue casualidad, no es que pasase una nube por ahí. ¿Podrían las condiciones alrededor, el escenario en el que estaban, hacer ver que realmente sería el Hijo de Dios? Bueno, nosotros también nos encontramos en una escena muy cambiante a las puertas de la gran tribulación. ¿Cómo podemos seguir a Jesús también a la hora de seguir predicando y consolando a las personas que lo desean? Porque el tiempo que nos queda es muy breve. Hermana Noemí, Chiveste. Sí, cada vez que hablamos de Jehová, de su mensaje, de sus buenas noticias, no solamente damos ese mensaje de consuelo y de buenas noticias a otras personas, sino que reafirmamos en nuestra mente esta promesa, con lo cual nos ayuda, nos da esperanza para sobrellevar momentos complicados como los que podemos sufrir actualmente por la situación en la que estemos viviendo o tengamos que sufrir en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Ana Kesia Fernández. Y hemos analizado cómo Jesucristo tenía muy en mente cuál era su propósito, cuál era su objetivo. Y nosotros también podemos mostrar esto en estos momentos, aunque evidentemente los problemas a nivel mundial nos afectan y a veces nos afectan personalmente. Sin embargo, cuando seguimos predicando a otras personas con entusiasmo, demostramos que también tenemos nuestro objetivo y nuestra misión en mente. Exacto, muchas gracias. Bueno, Ricardo Márquez. Y vemos también cómo Jesucristo, ante una prueba muy difícil, pero se le presenta una oportunidad de hablar del paraíso, de las buenas nuevas, aprovecha la oportunidad. Vemos también como hermanos que están a veces pasando dificultades graves o en prisión, se le da la oportunidad de hablar de Jehová y aprovechan esas oportunidades, y así pues vemos cómo podemos imitarles pues al estar atentos a personas que se les despierta el interés por la verdad. Muy bien, excelente. Pues agradecemos muchísimo vuestros comentarios, excelentes comentarios que sin duda nos han ayudado a poder extraer mucho jugo del material, de la información que se había preparado para hoy. Desde luego Jesús es nuestro dechado, incluso cuando estaba agonizando de forma injusta en un madero junto a delincuentes. Pues que sigamos ese dechado por nuestra actitud, demostrando también que perdonamos a los demás, que tratamos incluso de transmitir en momentos complicados un mensaje de esperanza y de consuelo para aquellas personas que lo necesitan. Pues muchas gracias, hermano Sánchez, y a todos
por sus buenos comentarios. Sin duda ha sido un estudio muy interesante, ¿verdad? Pues como ya adelantábamos al principio, ¿verdad? Qué reunión tan interesante y tan buena. Vamos a hacer un pequeño resumen de algunas de las cosas que hemos aprendido. Hablamos acerca de por qué no es bueno dejarnos llevar por lo que piensa la mayoría de las personas en asuntos como los rumores, la vestimenta o algunas ideas preconcebidas que tenemos sobre ciertas culturas. ¿Por qué no queremos hacerlo? Pues básicamente porque la mayoría de la gente no piensa como Jehová. Y eso es justo lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Pensar como Jehová. También hablamos acerca de que no queremos participar en distribuir o esparcir información que sea falsa. De hecho, se mencionó algunos principios, algunas ideas buenas, ¿verdad? Cuando recibimos información. Preguntémonos, ¿puedo confiar en quien me dio esta información? Si esparciera esta información, ¿mancharía la reputación de alguien? ¿Parece exagerada la información? Bueno, seguro que todas estas ideas nos servirán de filtro para tomar una sabia decisión. Y en el estudio bíblico de congregación, qué buen ejemplo nos ha puesto Jesucristo, ¿verdad? Incluso en el momento de su ejecución, pensando en santificar el nombre de Jehová, pensando en ayudar a otros, en predicar. Bueno, sin duda queremos seguir su buen ejemplo. ¿Qué nos espera para la próxima reunión, para la próxima semana? Vamos a tener una reunión tan buena como esta. Para abrir un poco el apetito, vamos a hablar acerca de las instrucciones precisas que Jehová dio para construir el Arca del Pacto. También hablaremos o veremos un vídeo de 5 minutos sobre los logros de la organización, un discurso sobre las necesidades de la congregación. Y en el estudio bíblico de congregación seguiremos hablando acerca del momento de la ejecución de Jesucristo, sucesos sobresalientes que sucedieron ahí que demostraron que realmente era el Hijo de Dios. Así que esperamos con ganas esta reunión. Para concluir, hermanos, me gustaría que mencionaros 4 anuncios que se dan para las congregaciones. El primer anuncio tiene que ver con la Asamblea Regional del 2021. Dice, puesto que no se sabe con certeza si se podrá distribuir de forma segura, si se podrá disfrutar de forma segura de grandes reuniones en el 2021, las instrucciones sobre la organización de la Asamblea Regional se proporcionarán más adelante. El segundo tiene que ver con las guías de actividades. Dice, desde enero de 2021, la guía de actividades se publicará cada 2 meses y tendrá 16 páginas. Aunque el contenido será básicamente el mismo, los puntos del bosquejo del discurso de 10 minutos de la sección Tesoros de la Biblia aparecerán ahora con las imágenes. Próximamente se revisarán las instrucciones para la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Se anima a todo el que pueda hacerlo, a que use la versión electrónica de las guías de actividades. El tercer anuncio tiene que ver con la campaña mundial en noviembre 2020. Dice así, tenemos muchas ganas de que llegue la campaña de noviembre de 2020 para centrar la atención en el reino de Dios y distribuir la atalaya número 2 del 2020 a las personas interesadas. Sin duda, este esfuerzo especial dará mucho consuelo y esperanza a todos los que anhelan un futuro mejor. Por tanto, se anima a los publicadores a que hagan planes para participar al máximo en esta emocionante campaña. Los que sirvan de precursores auxiliares en noviembre podrán hacer 30 o 50 horas. Aunque parece que no será posible predicar de casa en casa o participar en la predicación pública debido a la pandemia del COVID-19, los publicadores podrán aprovechar al máximo otros métodos de predicación para compartir un texto bíblico y distribuir la revista en formato impreso o digital con quienes muestren interés, tanto en el territorio de la congregación como entre sus familiares, compañeros de trabajo, escuela, antiguos estudiantes de la Biblia y otros conocidos. Les recordamos que los publicadores no deben enviar mensajes de texto o correos electrónicos a personas a las que no conozcan personalmente. Además, los ancianos harán planes específicos para enviar la revista a funcionarios del gobierno local o a los negocios del territorio de la congregación. Y por último, el anuncio número 4 dice, cuando los publicadores hayan distribuido la atalaya número 2 del 2020 a las personas interesadas, podrán usar las revistas sobrantes al predicar a otros por carta.
En la reunión Vida y Ministerio de la semana del 26 de octubre del 2020, durante la asignación titulada Campaña Especial en noviembre para anunciar el reino de Dios, se dará más información sobre cómo se llevará a cabo la campaña según las circunstancias locales. Así que sin duda estamos esperando a que llegue esta campaña. Pues con esto, hermanos, vamos a concluir esta reunión tan bonita, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Jehová por medio de una canción. Vamos a cantar la canción número 145 titulada Dios prometió un paraíso.